alternativo. Taco Clave, por la 92.9. 6 de la tarde con 31 minutos, estamos en Taco Clave. No puedo creer las declaraciones que se acaba de mandar mi compañero Lucho, porque, comillas, abre, igual uno siempre necesita cariño. Sí, pues, cariño. Porque, mira, el auditor que llamó hace un momento, que entabló una relación con una trabajadora sexual. ¿Qué fue esa situación? Cariño, entabló una relación de cariño. No sigas hablando y tenemos que presentar al doctor, porque ya está el psicólogo Sergio Tilling con nosotros. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Hola, Carola, hola, Lucho. Bienvenido. Paralogizado para el epilepípedo con lo que acabas de escuchar. Wow. Pero sabes, sí, pasa algo de eso, sí, y hay muchas trabajadoras que se enganchan de sus clientes y empiezan unas relaciones muy interesantes. Obvio. ¿En serio? He tenido muchas historias de trabajadoras que me vienen a visitar, podría escribir un libro con eso. Y el tema que después lo complicado es cómo presentar a la familia. ¿Y usted les cobra en plata o les cobra en...? No, muy profesional siempre. Especias. Muy profesional. Especias. Pero porque, claro, se supone que son profesionales de ese rubro y en algún instante somos seres humanos, puede generar un vínculo. Ocurre. Oiga, y ocurre, pero obvio que ocurre, pues si tú de repente tenés mucha más química con una persona que con otra, te enganchás y todo. Doctor, siempre está el mito de que hay prostitutas que lo pasan bien, muy, muy bien en su pega, pero da la sensación también de que la mayoría de las prostitutas lo hace por el sacrificio de la familia, por mandar a los hijos al colegio, para pagar las cuentas, y que lo pasa muy, muy mal. Las que a mí me han llegado es así. En privado te dicen, ¿sabes qué? A mí me da lata hacer esto. O cuando lo han hecho y ha pasado el tiempo, han dicho, mira, este es un periodo de mi vida que yo te tengo que contar, pero que yo no estoy orgulloso de ello. Inclusive tienen problemas con que gente las conozca o las reconozca en la calle que habían sido clientes antes. Entonces, sí, les complica. Les complica, ¿por qué? Porque de alguna manera tú estás dejando lo más precioso de ti, que es tu cuerpo, vulnerable a otro. Entonces se empieza a confundir un poco la mente. ¿Cuáles son mis límites? ¿En qué momento estoy siendo yo? ¿En qué momento estoy interpretando? Entonces, sí, es una profesión muy complicada. Muchas veces es por necesidad económica, muchas estudiantes, muchas mamás solteras. Y sí, y lo que te hablaba un poco de los clientes, que sucede que al principio son relaciones súper bonitas, como el príncipe que salva a la doncella en aprieto, pero con el tiempo, por ejemplo, pasan cosas como la siguiente. Él empieza a estigmatizarla a ella por el oficio que tenía antes. O muchas veces él tiene complicaciones para presentarla a la familia. O sea, en otras palabras, todavía hay un convencionalismo súper fuerte y cuesta aceptar un otro, y son profesiones estigmatizadas. Entonces, lamentablemente, claro, para ella es difícil vivir, doctor, a través de eso. Pero traspasando un poquito, o sea, a la prostituta que cobra en plata y uno le deja así como en el velador el dinero en efectivo, como que es mal visto. Pero hay otros tipos de prostitución en el barrio alto que no son tan mal vistos. También, es cierto. O sea, ahora me quedé con algo que dijo Lucho. Los hombres siempre buscamos amor, y es cierto. Muchas veces ellas me dijeron, ¿sabes qué? Hay muchos hombres que no vienen por sexo, vienen para que les haga cariño, para que les busque cómo relacionarse, porque no saben cómo relacionarse con las mujeres, muchos hombres. Entonces, como pierden ese contacto, buscan ese cariño y buscan también de que les enseñen un poco. Entonces, muchos hombres que en silencio tienen una serie de rollos, y ahí ellas son las terapeutas, son grandes terapeutas en muchos casos. ¿Por qué los hombres no se atreven a confesar que han pagado por servicios sexuales? Porque sienten de que quizás eso los pone en una situación media complicada, en el sentido de que alguien los estigmatice o que diga, pucha, no te la pudiste con una persona sin pagar. Pero muchos hombres recurren, si no las páginas no serían tan solicitadas. Es un negocio extremadamente lucrativo. Y también pasa otra cosa, con todo respeto, estimada Carola, y de todas nuestras auditoras. Hay muchos convencionalismos que las mujeres chilenas todavía sostienen, muchas de ellas. Entonces hay cosas que los hombres no pueden practicar con muchas de sus pololas, de sus novias, de sus señoras, y no tienen la confianza para decirles, ¿sabes qué? A mí me gustaría que hiciéramos esto. O sea, todavía tiene salida esa opción. Sí. Sí, la parte más conservadora que es muy chiquitita la que queda, pero hay ciertas prácticas que te mandan al infierno. ¿En serio? Sí. Hay o sea, casi la sábana con el hoyito. Pero de otro siglo. No, para nada. De hecho, es muy presente. De hecho, si yo te pudiera, no sé, ¿se puede decir en este horario? Sí, dígalo. Pero mira, hay muchas prácticas que los pacientes me han comentado como su fantasía sexual y que consideran de que acá en Chile es aberrante, o que acá en Chile muy pocas mujeres lo permiten, y es una de las fantasías más prevalentes, totalmente prevalente de ¿Cuál? hecho, que es el tema del sexo anal.
muchos hombres lo describen dentro de su relación y dicen, mira, me encantaría que mi señora hiciera esto, pero no me atrevo, ella se va a enojar conmigo, me va a contar... Ni lo plantean. Ni lo plantean. Entonces hay varias fantasías, como por ejemplo esa de que los hombres no se atreven a decir. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces empiezan a fantasear de que alguien por un medio profesional va a poder cumplir esa fantasía. Dicen, pucha, he llegado a esta edad y nunca cumplió este sueño. Pero no tienen los pantalones para decirle a la señora, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que a mí me gusta que me hagan. O que esto es lo que a mí me gusta hacer o lo que yo he visto y que me gustaría quizás practicar. Pero los O sea, hombres- el tema de la comunicación, al final de la confianza. Pero los hombres también no miran un poco de que a la catedral no se le toca y que no le gusta hacer ese tipo de cosas o prácticas con la mujer, pero sí con otras niñas. Eso se llama en Italia el complejo de la donna y la putana. Existe, de hecho, por eso existe el nombre. ¿Yo soy más dona o putana, doctor? Una donna, prima donna. Gracias. Entonces, claro, todavía está ese tema de que muchos hombres con su mujer tienden a tener inhibiciones sexuales. En el fondo no genera un nivel de excitación, sino que la ven como una persona que es la mamá de sus hijos y muchas veces después del parto, no por razones físicas, sino que ellos empiezan a complicarse. En serio, yo nunca he entendido entonces eso. Buscan una mujer como que es la mujer para adorar y otra mujer que es como la mujer cosificada. Y con la mujer cosificada pueden ser más violentos y más sexuales, y con la mujer idealizada tienden a estar más preocupados de los aspectos sociales y los aspectos más maternales. También hay un conflicto un poco edípico ahí, si uno lo analiza. Un tema como que esta pasa a ser más como mi señora mamá y las otras pasan a ser el resto. Eso en Chile lamentablemente sigue ocurriendo, uno lo escucha todos los días. Chuta. Yo nunca he entendido eso, pero sí entiendo, he leído mucho que ocurre y que todavía ocurra, me parece increíble. Es que sabes qué pasa en las generaciones y los humanos seguimos siendo iguales. Entonces nos consideramos tan rompesquemas y todo, pero al parecer seguimos teniendo las mismas conductas, los mismos padecimientos. Y te diría que sí, lamentablemente los problemas del ayer siguen siendo los problemas del hoy. Y bueno, gracias a eso uno tiene pega también, Pero porque si sobre no todo- existieran ya uno ya habría pasado a la historia, sería un Pero dinosaurio. es que sabes que sobre todo en este país, doctor, porque yo siempre digo que tenemos un discurso súper pro. A los chilenos nos gusta ser pro, honderos, chistosos, en onda, Sí. súper modernos. Pero en la realidad eso es súper distinto y somos tremendamente conservadores. Mucha gente, por ejemplo, está súper a favor del matrimonio homosexual, súper a favor de la marihuana, pero cuando ya llega un hijo y le dice, mamá, papá, tengo que hablar con usted, soy gay, se mueren. Sí. Entonces cuando te toca a ti, uno es súper pro para el resto, pero uno es súper conservador con uno mismo. Mira, se da algo bien curioso. Por ejemplo, cuando me tocan algunos jóvenes que vienen saliendo del closet y les cuesta. Y cuando después ya a los 20 y tantos años son capaces de ir a una discoteca, con conocer un hombre que les gusta y todo, dicen, ya, ¿cómo le digo a mi familia? Generalmente, ¿sabes a quién se declaran? A la mejor amiga que eventualmente tuvieron algo cuando ellos eran chicos. Eso me ha pasado, me he escuchado muchas veces. Sí. Porque es la persona con la que pueden decirle, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que me pasa en mi entorno. Y después se van abriendo y muchas veces los que son más negativos al principio son los hermanos o los amigos. Uno diría, ¿sabes qué? La mamá, de repente el papá, pero muchas veces sus pares. Y eso a mí me sorprende un poco. Que los pares sean más reacios. Que los padres sean más reacios, como que tengan quizá una angustia y decir, pucha, quizás después yo le voy a gustar, ya no podemos tener las mismas formas de relacionarnos. Y les cuesta mucho tiempo después volver y decir, pucha, amigo, disculpa por mi actitud, realmente yo te sigo queriendo. Y a veces se cortan las relaciones. Entonces uno esperaría que en las generaciones anteriores fuera eso, pero no los pares, que supuestamente son más pro, como dice la Carola. Claro. No, pero es que yo lo he visto súper de cabros jóvenes, o sea, cabras, por ejemplo, jóvenes que no están a favor de la legalización de la marihuana, por ejemplo, porque lo encuentran una aberración, o ni siquiera hablar de temas valóricos como el aborto terapéutico, el aborto libre o el matrimonio homosexual, que son temas ya que tocan a la iglesia, que tocan, te juro, o sea, que yo me he quedado impactada, a no ser que yo sea demasiado libre, pero me ha llamado la atención esto del doble discurso El doble chileno. discurso. Eso sí, yo soy pro en una cosa, o anti en una cosa, que es el tema de la marihuana. De hecho, una vez tuve un altercado muy fuerte con Gasmuri. ¿Cómo se llama ella? Ana María. Ana María. A en un ver, programa. doctor, usted está en... ¿Te encontró la marihuana? Háblenos de la Contra marihuana. ¿Por qué? ¿Podemos hablar de la marihuana? Hablemos de la Hablemos marihuana. del- Ya. del weed. Póngame música de marihuana, sí. Por favor, Bob Marley. Préndase algo para discutir. Eso. Con la música. Oye, Telín tenía una... Tenía- No te estoy mintiendo, en una cajita me la mostró. ¿Sí? Ya, pero prenda. Ahí, Que venga la PDI. inspirémonos en el... Que venga la PDI a Radio La Clave. Eso. Sí, hace unos años atrás tuve un altercado muy fuerte con Gasmuri, porque ella fue a un programa, un matinal, a hablar a favor
Sí, pues ella, la legalización, ella está en la fundación Daya. que quieren legalizar la marihuana, pero para usos terapéuticos. Exactamente. No recreacionales. No entraré mucho en la anécdota, pero por interno me decían, ¿sabes qué? Confrontacional este tema, no está yendo mal en rating, así que discute. Y como yo tenía mucha información en contra de, empezamos a discutir y después ella se enojó bastante, se lo tomó muy a personal y finalmente terminó yéndose del set. Pero no entendió que te estaban aleonando por la muela. No. ¿Y cuáles y fueron sus argumentos? Mis argumentos principales es que los adolescentes y los jóvenes, adultos jóvenes, tienen un deterioro mental a causa de la marihuana. Y esto es bien específico, uno lo ve en los cerebros, en los electros que uno practica en adolescentes y jóvenes. Tú ves de que al parecer cuando ellos están despiertos, están en una frecuencia diferente que lo hace estar como en una especie de atención flotante, donde realmente no pueden atender a lo que tú le estás diciendo. En otras palabras, estos jóvenes cuando consumen marihuana empiezan a generar una especie de déficit atencional que es similar al que tienen las personas desde nacimiento. Ahora, los que tienen déficit atencional y más encima consumen marihuana quedan completamente dispersos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces esto no se habla de que es menos dañina que el alcohol. Es menos dañina. Pero por supuesto que va a generar efectos y también efectos diferentes que el alcohol. No es que sea menos dañina necesariamente, es que genera distintos cambios en la maduración cerebral. La maduración cerebral debe ser de una forma y el hecho de consumir marihuana va deteriorando este desarrollo. Y esto está recontra estudiado. Entonces lo que me sorprende es que hay algunas organizaciones que siguen sosteniendo que de alguna manera hay una especie de conspiración del hecho de que la gente no quiere legalizarla. A mí me parece que es adecuado con alguien de sobre 35 años. Los veo, viendo el lenguaje corporal, los veo a ambos con brazos cruzados. Percibo que no tengo llegada en este tema. Yo tengo frío, por eso que tú lo... Ya, tengo mucho perfecto. frío. Yo también. Pero Percibo las negativas. no, pero usted tiene su argumento y tiene... Me todo su sorprendió, derecho, doctor, me sí. sorprendió. Tienen todo su derecho a decir, yo tampoco estoy de acuerdo con menores de edad, los menores de edad no deberían tomar, no deberían fumar, no deberían hacer nada, están en desarrollo todavía. Es que eso, de verdad, tú le dices ya, niño con déficit Pero hasta atencional. los 35 me parece un poco mucho. Es que la maduración del cerebro... no. El cerebro del hombre termina de madurar a los 30 y tantos años. A los 70 y tantos. Bueno, tengo entendido yo. el de la mujer empieza a madurar más pronto, pero Sí. el del hombre termina como a los 30 y tantos años. Sí, estoy de acuerdo en eso, sí. Pero te digo, muchos cabros me llegan déficit atencional y después te das cuenta solo por el cerebro de que es marihuana. Y tú ves un cambio en una zona específica del cerebro cuando ellos tienen respuesta por marihuana. Eso ha sido estudiado a los canadienses, que los canadienses la legalizaron mucho antes y la empezaron a llegar a las clínicas mucho más déficit atencional que realmente cerebralmente era otra cosa. Y después de Entonces los han 40 avanzado. podemos fumar. Pueden fumar todo lo que quieran, pero sí que disminuye el control de impulso, genera menos atención y sobre todo genera un síndrome que se llama amotivacional. El síndrome amotivacional es el hecho que tú después de consumir marihuana no tienes ganas de hacer nada. Entonces estas personas normalmente empiezan a perder su ambición. Son como que viven el día, como en Jamaica, tranquilos, buena onda, pero grandes aspiraciones las pierden y eso es un efecto propio de los cambios cerebrales que genera la sustancia. Creo que también mucha gente, bueno, con la forma terapéutica yo he sabido que mucha gente lo está utilizando, qué sé yo, como agüita, como infusión, en adultos mayores, por ejemplo. Sí, claro. Y que han sido... Alivia dolores. Claro, se ha siente sido mucho muy alcohol. positivo. Incluso algunos adultos mayores han accedido también a fumarse su puchito artesanal. Y que también le ha generado, claro, a lo mejor esa necesidad de evadir un ratito, de perder, qué sé yo, la noción, los dolores, las molestias y sentirse, qué sé yo, un poco con... Pero ya si tenés 75, qué rico sentirse Claro, un poco claro, desmotivado. un poco perdido, Un ¿no? poco desmotivado. Lo que hace es que hay varios compuestos en la marihuana. Hay uno que es el psicoactivo, que es el THC. Y hay otros que son los que generan enlaces con los endocannabinoides, los CBD. Y estos son los que producen analgesia. De hecho, existe Sativex. Sativex es una especie de droga sintetizada de solo los compuestos de la marihuana que generan analgesia. Entonces, claro, tú con la marihuana disminuye la sensación del dolor y también sirve para las anoréxicas, porque te genera hambre. Ah, mira, sí pues. Entonces, hay varios usos terapéuticos de la marihuana. Sin embargo, como todavía está el principio activo, psicoactivo, que es lo que genera el bolón, la hipoacusia, las sensaciones que todo es diferente, eso entorpece un poco los principios terapéuticos. Ahora hay gente que puede disfrutar de ambos, pero por eso te digo, sí, el dolor se va a disminuir. Hay principios activos potentes funcionando en el cannabis. Sin embargo, también hay otros que pueden generar efectos indeseados. Por ejemplo, hay personas adolescentes que puedan por primera vez la marihuana y uno de cada 100, ¿sabes lo que le va a pasar? ¿Qué? Va a generar un brote esquizofrénico. Uno de cada 100 aproximadamente. ¿Y eso qué significa? Es harto, Sí. 1 cada 100. ¿Qué es lo que sucede?
existe una predisposición genética de ciertas personas que se despierta luego de consumir un pito de marihuana, porque el pito de marihuana genera activación de ciertas áreas, que se llaman mesolímbico-corticales, de la dopamina. Activa la dopamina, Está por eso muy la gente técnico se el doctor, sí, muy técnico en realidad. Pero se psicosea la gente con la marihuana, igual que con la coca. Claro. Hay gente que dice yo, claro, consumí marihuana y no me fue bien. De pronto uno escucha ese comentario y ahí puede ser eso. Y cuando hay gente que tiene ese canalcito frágil de su cerebro, ya lo abrió y eso exacerbó una esquizofrenia que quizás no se habría presentado o se habría presentado mucho más adelante. Y termina siendo, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Exacto. Entonces tiene sus negativos, yo creo que debería ser regulada, creo que la gente tiene derecho a consumir todo. De hecho deberían estar todas las sustancias disponibles, todas. Porque usted dijo, doctor, que... No, Todas aplaude. Mira todas cómo disponibles. aplaude, todo, muy bien. Porque usted decía, doctor, que es menos dañina que el alcohol. Y si el alcohol es lícito, y claro, está bien, no la pueden comprar los niños, pero está en el refrigerador, entonces, no sé. Debería estar todo disponible y de hecho está de cierta forma. Por ejemplo, tú a veces para los niños con déficit atencional les das anfetamina. Y dentro de la anfetamina está la cocaína también. Solamente que una tiene un efecto terapéutico medido médicamente y la otra es ilícita porque lo usas recreacionalmente. Lo que tú tienes que hacer es que las personas sepan lo que están consumiendo y que sean libres hasta cierto punto de disponer de todo lo que el universo les da, todo lo que el mercado les da. El hecho de generar ilegalidad en ciertas sustancias hace de que mantengas tú un mercado negro. Sí, pues sean más deseadas. Además. Exacto. Sí. Sí, tú sabes que la fiesta, para todos los que somos padres y todo, es un gran tema el tema del alcohol. En las fiestas de 15, 16 y 17 años, cuando son menores de edad, es todo un tema del tráfico de copete, de esconderlo, de que no te pille el papá, de cómo hacer la vaca para ir a comprar el copete y todo. Y es una ansiedad atroz, entonces toman 2, 3, 4 de pisco solos, pero cumplen 18 y sobra el copete. ¿En serio? ¿Sí? Sobra el copete. Es como todo medido, no todos los días, no que el mundo se va a acabar. Imagínate lo absurdo que fue la ley seca en Estados Unidos. Sí, pues. Imagínate lo absurdo que es dar, por ejemplo, ácido lisérgico, que en los años 60, 50, el ácido lisérgico se pensó para una sustancia para uso terapéutico. De hecho, hay famosos terapeutas chilenos que daban ácido a sus pacientes. Cermena, hay boletas de Cermena con ácido lisérgico. O sea, la gente perdía un poco la cabeza en ese tratamiento. Pero tenía un uso. Lo que pasa es que después se hizo restringido. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora es de mala calidad, no hay ningún tipo de regulación y una persona que consume ácido puede estar consumiendo cualquier cosa. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú restringes, genera un mercado negro y en ese mercado negro no están reguladas las dosis. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Una sustancia que podría ser potencialmente terapéutica, por ejemplo esta, se transforma en potencialmente mortal. Aunque probablemente en ese caso es muy difícil que llegue a ser mortal, en el caso del ácido lisérgico. Pero por eso hay que tener un manejo como sociedad, que tenemos que estar más cultos al respecto. Yo creo que debemos permitir todo. Insisto, el hecho de restringir las drogas lo único que hace es generar un tremendo mercado. Es más, yo creo que los grandes países necesitan ese mercado porque mueve tantos millones que legalizarlo significaría una crisis económica. O sea, ¿el mercado negro también beneficia de alguna forma? De cierta forma beneficia a todos. ¿Cuántos hemos escuchado que hay políticos metidos en la droga? De todos metidos en el tráfico. Invierte, o sea, finalmente también es o sea, la droga en este minuto es el mayor negocio en el mundo. Exacto. Pero por lejos, después la pornografía, ¿sabías Y tú? después el fútbol. El Que es lo fútbol mismo. también está por ahí. Drogas y pornografía. Todas las drogas son adictivas, me refiero al alcohol, me refiero a la marihuana, me refiero a la cocaína, todas, o hay personas que son más adictivas que otras. Todas las drogas son adictivas, todas están relacionadas a cierto punto con una serie de sustancias, la principal, la muy conocida, la dopamina. Todas afectan el mismo núcleo. El hecho de tú ser ludópata puede generar el mismo cambio estructural en tu cerebro que el hecho de ser cocainómano. Ahora, hay gente que genéticamente es adicta. De hecho, hay diferencias en un gen que se llama el DR, el gen dopaminérgico D4, el receptor dopaminérgico D4. También me uso un poco técnico. Pero esas personas tienen una alteración en las copias de ese gen y esos nacen genéticamente vulnerables para ser adictos a la droga, tener mucha necesidad de tener deporte extremo, será altamente extrovertido, ser muy infiel. También es el gen de la infidelidad, se piensa. Ese es el gen de la infidelidad. Y No era culpa tuya, Federico, era culpa de la droga. Era el gen. entonces, y por supuesto, como es genético, se transmite de padres a hijos. Entonces muchas veces vemos ciertos factores en común. Por ejemplo, personas que tienen personalidad adictiva, que tienen déficit atencional, que después tienen consumo de droga. Y vemos de que hay una traza genética. Efectivamente, estas personas necesitan estar más estimuladas. Estas personas tienen en todo caso un lado opuesto, que es lo que se conoce como el gen guerrero. Que una vez lo hablamos con Vidal quizá. Las personas que tienden a tener esta necesidad permanente de excitación
tienden a ser mucho más capaces en situaciones de alto riesgo y de alta excitación, de alta demanda. Ahí se quedan tranquilos ellos, pero en situaciones tradicionales empiezan a tener una necesidad permanente de estar más estimulados. Y en esos momentos ya empiezan a buscar qué cosa me puede estimular porque mi cerebro no está suficientemente estimulado porque tiene una diferencia genética. Entonces las sociedades demasiado convencionales como esta se aburren. Habrían servido en otras sociedades como guerreros luchando y teniendo múltiples parejas y teniendo situaciones constantemente nuevas y peligrosas. Pero en situaciones simples ellos se aburren y terminan llegando a situaciones como esta, por ejemplo a drogarse. Doctor, en su consulta, ¿cuál es la mayor demanda que tiene usted? Llegan los pacientes. ¿Cuáles son los problemas actuales? La gente llega por depresión, estoy depre, llega por una crisis de pánico, que el otro día esbozamos y preguntamos ¿qué es realmente una crisis de pánico? Bueno porque todo el mundo pregunta y dice, me dio una crisis de pánico. Pero al parecer no todas son las crisis de pánico y tiene ciertos factores. Yo te diría que lo que más llega es crisis de pánico. De hecho, a veces hago unos videos por Facebook y me doy cuenta al tiro en las visualizaciones cuál es el tema más prevalente aparte de la consulta. Y lejos. ¿Qué es una crisis de pánico? Es re simple, un día lo podemos explicar en detalle, pero es súper simple. Estás hiperventilado. Lo que ocurre es que tú generas un cambio químico, esto es pura química, y la gente sin darse cuenta empieza a respirar rápido, porque están angustiados. Y esa respiración rápida hace que aumente el oxígeno y tú te intoxicas en el fondo por una obesidad de oxígeno. Porque botas todo el dióxido de carbono que necesita tu cuerpo y tu sangre para poder alimentar bien a tus células. Y te mareas y... Te mareas, te genera parestesia como estos adormecimientos de las manos, de los pies, calambre, sensación de que te aprieta el pecho. Se te aprieta el pecho porque estás respirando muy fuerte y con músculos que no deberían ser usados para respirar. Es sencillamente hiperventilación. Pero estamos hiperventilados todo el día porque estamos frente a constantes amenazas. Entonces el cuerpo se acostumbra a empezar a estar con un exceso de demanda de oxígeno, con una obesidad de oxígeno. Entonces lo que tú haces con los pacientes, primero le pones una cánula con un equipo que mide el dióxido de carbono. Y todo está en bajo. Y después trato de angustiarlos un rato. Y después constatamos de que cuando están cerca de la crisis de pánico, sus niveles de dióxido de carbono llegan casi a cero, muy bajo. Y ahí empiezan los síntomas. Entonces esto es algo completamente físico. Y cuando tú le enseñas a respirar lento, tomar menos oxígeno, aguantar la respiración y botar con calma, se empiezan a nivelar inmediatamente. Cuando es muy grave, por supuesto, ya no controlan ese proceso autónomo, han estado demasiado tiempo así y ahí necesitan ansiolíticos, antidepresivos para poder compensar un tiempo hasta que tu organismo aprenda a tener las demandas necesarias de oxígeno. Oye, qué increíble, porque es como la enfermedad de moda ahora. Sí, pues la más típica. Ahora, hay personas que, yo conozco muchísimas personas que llegan de urgencia a las clínicas, a los hospitales, con estas crisis de pánico. Después cuando dicen, no, es solo una crisis de pánico, es como... Pero ¿sabes cuál Pero es? se pueden controlar. Sí, ahora uno lo que solo la puede controlar. Sí, absolutamente. Lo que me complica es que muchos, inclusive colegas y profesionales de la salud, no intentan constatar el hecho físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces le dicen, aprende a respirar lento. Pero no le dicen cómo se respira lento. No nos enseñan. Entonces tú tienes que tener un sistema para que la persona aprenda a hacerlo adecuadamente. Muchas veces como que se deja de lado y se habla mucho del problema, del estrés, de lo que le causó, pero no el mecanismo físico que hace de que tú generes esta sensación tan incómoda para tu cuerpo. Doctor, no puedo creer que llegó para acá, hablamos de prostitución. Sí. Y se acabó la hora. Se acabó la hora, es que el tema la lleva, digamos. No, pero empezamos a hablar, estuvimos muy dispersos hoy día, pero Sí. es que la verdad es que seguimos con el tema de las trabajadoras sexuales porque es un mundo. Sí, es un tema muy apasionante, porque Sí. tiene muchas Sí. aristas. Pero yo también quería preguntarle acerca de las licencias médicas, que usted sabe que está el número 1 en los problemas mentales. Sí. Mira, lo que pasa Estamos es que... todos locos, pero va a tener que ser el próximo capítulo porque, bueno. porque ya está el señor ahí que es infiel por genética. Por genética, un genéticamente No, infiel. Dice que no. Dice que no. Ok, mi querido Lucho, nos encontramos mañana a las 17 en punto. El doctor Chilling, por supuesto, lo pueden ubicar y terapiarse, que es lo más importante de la vida, en su mail. Sí, Digan. sergio.chilling@gmail. Y tan agradecido a ustedes, lo paso tan bien acá. Sí, se nos hace corto el tiempo. Muchas Sí. gracias, doctor Lucho. Hasta mañana. Hasta mañana, sí. Viene Federico Sánchez con Pensar es Clave. Luego el Conclave Deportivo en la tarde. El partido Universidad de Chile con Corinthians para que te quedes en la clave. Ya, chao. Secreto Peruano Sour. El secreto del sour peruano. Y ponle fin a la pesadilla de las deudas. Y vuelve a vivir en paz con defensadeudores.cl. Presentaron Taco Clave.